Este episodio se hizo en colaboración con Turpial Airlines. Valencia renace y se reinventa para atraer a venezolanos y extranjeros. ¿Sabías que italianos y venezolanos se unieron para crear una fábrica de embutidos que mantiene al valenciano con la boca abierta? En Carabobo hay un grupo de emprendedores haciendo chocolates que viajan por el mundo entero. Un restaurante japonés que fusiona la cultura culinaria nipona con productos venezolanos, un experimento que encanta. Una de las casas más antiguas de Venezuela, con más de 200 años de historia, hoy es una de las posadas lujosas de Valencia. Quédate, esto es solo un abrebocas del episodio de hoy. ¿Habían escuchado hablar de una salumería? En pleno centro de la ciudad se encuentra Il Contadino. Lo que inició como una fábrica de embutidos y delicateces italianas se transformó en un concepto multifacético que le ofrece al comensal charcutería, restaurante, pizzería y gelatería italiana. Un lugar versátil y cuyo ambiente y presentación culinaria cautiva a simple vista. Se va a encontrar con todo esos conceptos, lo que es el restaurante, lo que es la salumería, que es una fábrica que todavía continuamos fabricando productos artesanales italianos, la pizzería, que es nueva, el nuevo proyecto que tenemos aquí dentro de la salumería, y la gelatería, como la nombraste, que es lo más reciente que tenemos. El Contadino tiene espacios que se adaptan a diferentes planes y edades, y lo más bonito de este proyecto es que la recesión de la pandemia logró que un grupo de empresarios italianos, junto a mano de obra venezolana, hallaran la fórmula para presentar un concepto único en la ciudad de Valencia que cautiva a nacionales y extranjeros. Esta es la propuesta de Il Contadino. Miren, unos raviolis con esta salsa tan maravillosa. Si no me equivoco, escogí la carbonara. Pero es una de las propuestas más lindas. Miren qué plato más lindo, aquí se los voy mostrando. Primero, lo bonito de la atención en la esmerada que ellos tienen con cada uno de sus comensales. Y en particular, la propuesta y la comida de autor que realmente valen la pena probar. Durante mi paseo en Valencia conocí uno de los íconos culturales y artísticos de esta ciudad, es el Teatro Municipal. Fue declarado Monumento Histórico Nacional desde 1964 debido a su gran valor arquitectónico. En la actualidad es considerado una de las más importantes edificaciones de su tipo en Venezuela. Bueno, el teatro es una joya arquitectónica que van a encontrar de todo. Ahorita es un espacio que está en boga en la ciudad, donde tenemos una gran grilla cultural, tanto los espacios abiertos y dentro de la sala principal. No se pueden perder todo tipo de espectáculos, desde teatro de calle hasta conciertos sinfónicos. La tarea es que vengan a visitar el Teatro Municipal de Valencia porque está muy hermoso y bueno, tiene mucha variedad para ustedes. Mis viajeros, como parte de los atractivos que tiene la ciudad de Valencia, hemos venido a Cultura Cacao. Este es un espacio donde se agrupan diferentes marcas locales que trabajan con este producto, con el cacao, y que han sacado diferentes productos al mercado, chocolates, bombones. Y hoy quiero presentarles esta iniciativa de emprendimiento venezolano, de empresarios locales de la ciudad de Valencia, del estado Carabobo, para que conozcan su propuesta, que no solamente busca satisfacer el mercado nacional, sino también el internacional. Y Cacao Cultura es un espacio que alberga a todos los chocolateros, o la mayoría de los chocolateros de Carabobo, que están transformando los granos de cacao que se cultivan en las zonas cacaoteras del estado, desde la costa, Borburata, Patanemo, Guayguasa, Trincheras, hasta los Altos de Carabobo, como es la zona de Canoabo. Estamos en la cata de cacao y la primera parte es que te entregan un
té de cacao, que como acabamos de escuchar de la guía, sale de esta cascarilla, mírenla, de esta que tenemos acá. Así de rico vine para acá, para Valencia, Cultura Cacao, a conocer un poco todo el trabajo, todo lo que están haciendo estos productores para procesar y tener productos de calidad que están a nivel de exportación, y a eso es que en la actualidad muchos de ellos están apostando. Vamos a conocer más de esta cultura. Hoy tenemos aquí una cata bellísima con chocolates, con una chocolatera que ganó el año pasado el primer premio en chocolate de leche en la Feria de Cacao y Ron de Caracas, es Cata Cacao, y estaremos con Karina, que nos va a contar toda la historia, porque digamos lo interesante de nuestro proyecto es que no solamente sepamos que tenemos el mejor cacao del mundo, sino que conozcamos el trabajo que están haciendo los chocolateros, las historias hermosas que hay detrás de cada proyecto. Si algo me gustó de Valencia es la oferta gastronómica tan diversa e interesante que ofrece. Barloa es un concepto bien audaz, basado en la cultura gastronómica japonesa Nikkei, que se trata de versionar platos nipones con ingredientes locales. Este restaurante tiene una década de historia y su propuesta es tan actual que los comensales siguen acompañándolos. Llevando el estilo de cocina japonesa, la cultura japonesa gastronómica, fusionándola con la venezolana, con la criolla, ¿no? De manera de tener platos como ya son un poquito comunes, como el plátano roll, por ejemplo. Pero también tenemos gyozas de costilla de res. Tenemos unos camarones que son tempurizados y son salteados en champiñones al ajillo. Son muy buenos. Miren, estoy en Barloa. Este es un restaurante súper chévere de la ciudad de Valencia. Lichi Martini, mira. Y me lo hicieron a mi gusto, con poquito licor, de verdad una gente muy amable, muy linda. Y nos presentaron varios platos. Les voy a presentar el roll, que se los voy a presentar en cámara, pero voy a probar uno. Voy a ver si me destreza con los palitos. Me da. Oye, perdón. A ver. Miren, sí pude. ¿Cómo se llama el plato? Camiguana. Camiguana. Son estos pequeños pececitos que tienen como una tempura, son como unos chicharroncitos. Lo voy a probar en cámara y si no me gusta les cuento una mentira. Que saben rico. Saben muy rico. Bueno, estoy acá, les voy a ir contando, estamos haciendo este reportaje muy bonito, un day tour en la ciudad de Valencia, donde hemos recorrido varias propuestas. Hemos tenido pues una propuesta italiana, cata de cacao, y terminamos con esta propuesta de sushi tropicalizado como nos gusta a los venezolanos, con ingredientes y con comida que identifica el sabor de nosotros. Casas más antiguas del casco histórico de la ciudad de Valencia es esta, donde opera la Posada La Pastora, al menos 200 años de haber estado construida, y se dice que es uno de los patrimonios arquitectónicos más bonitos que tiene el centro de la ciudad de Valencia, así que vamos a conocerlos. En este plan de reinventarse por parte de los empresarios de Valencia, una casa de 200 años de construcción en pleno centro de la ciudad dejó de ser solo una casa antigua para convertirse en una de las mejores posadas de la región central de Venezuela. 2 siglos de historia, diseño arquitectónico y buen servicio se conjugan en Posada La Pastora. Ya estamos en la opción de hospedaje que escogimos en la ciudad de Valencia. No sé si la pueden ver allí. Me estoy hospedando en la Posada La Pastora. Esta posada tiene más de 2 siglos, o esta casa tiene más de 2 siglos, y han logrado sus propietarios combinar la modernidad con lo antiguo, y han hecho un modelo ecléctico maravilloso que se los voy a estar mostrando. De amplios ventanales, esta casa nos va a contar una historia sumamente interesante que estoy segura van a disfrutar muchos de los huéspedes que decidan alojarse en este lugar. Tenemos 20 habitaciones perfectamente decoradas
y con las comodidades necesarias para que el huésped pueda disfrutar de su estadía en un ambiente que le recordará la época de antaño. Todo está aquí decorado en su forma prácticamente original. Tenemos amplia vegetación, tenemos árboles frutales aquí adentro, entre los cuales resalta el níspero y el mango. Tenemos mucho helecho y la decoración está estrictamente apegada a lo que eran las decoraciones de la época. Las habitaciones tienen todas las comodidades necesarias, como aire acondicionado, televisión por cable, baños con agua caliente y fría y wifi disponible en todas las áreas de la posada. Siempre que salimos de viaje, contar con una empresa responsable que se encargue de nuestros traslados se puede convertir en un dolor de cabeza. Durante mi day tour en la ciudad de Valencia, de Puis Viajes y Turismo fue la encargada de trasladarme por toda la ciudad. Cuenta con unidades confortables, en perfecto estado y guías respetuosos y amables. Tenemos una propuesta basada en dos vertientes: servicio ejecutivo, por un lado, a las personas que vienen a visitar la ciudad, que vienen a visitar Venezuela, servicio de traslados al aeropuerto. Trabajamos con los aeropuertos de Maiquetía, Barquisimeto, Valencia, y tenemos la otra parte de nuestras operaciones, que es la parte turística, donde realizamos viajes a distintos destinos turísticos, mayormente las playas, los sitios de montaña, Colonia Tovar. Ese es nuestro estilo. Valencia dejó atrás la característica de ciudad industrial de Venezuela para ser una urbe con oferta gastronómica por excelencia. Es una ciudad que se reinventa para atraer a turistas de todas partes del mundo, fusionando lo moderno, lo tradicional e innovando con nuevos conceptos de negocio para cautivar a propios y visitantes. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a formar parte de esta linda comunidad de viajeros. Yo soy Maylin Ávila y estás en Tierra de Gracia. Este episodio se hizo en colaboración con Turpial Airlines.